Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy me complace presentarles el tema ampliación de fronteras, un tema muy importante porque en él podremos conocer qué ha trascendido en la historia y cuáles han sido sus alcances. Comenzamos. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la disciplina francesa cambió, por fin cobró vida e incluso de una manera muy acelerada comenzó a crecer. Esto gracias a la Escuela de los Anales, que es una corriente historiográfica de mediados del siglo XX, para ser exactos, creada en el año 1929 por Lucien Febvre y otro historiador, que toma nombre de la revista francesa con un nombre parecido a... En realidad, esta corriente historiográfica fue un parteaguas para el estudio de la historia, ya que antes incluso no se tomaba como que tan en cuenta de manera individual a los personajes de nuestra historia. A partir de ello, comienza otra forma de estudiar la demografía, la historia, las ciencias incluso. Después de su creación, esa fue la corriente que predominó a lo largo de muchos años, puesto que fue, como dije anteriormente, un parteaguas para el estudio de la historia, ya que a partir de esto se empezó a pensar en cuál fue el fin del estudio de la historia. Entonces, gracias a esto de la Escuela de los Anales, se comenzó a repensar el fin que tenía. Y como decía, anteriormente como que no se pensaba tanto en la parte individual de los personajes de la historia, como que se ignoraba un poco. Entonces, a partir de ello, repensando el fin, se fue indagando un poco más, incluso en la parte de la escritura historiográfica de estos tiempos. Apropiaron de las técnicas cuantitativas y por eso con esos utensilios reconstruyeron series de producción, precios, salarios y flujos comerciales y demográficos que fueron iluminando las estructuras sobre las que reposaban la sociedad, o sea, en general, que son preindustriales, y las líneas de fuerza que también se impulsaban en la dinámica. Y lo que antes era una frontera que no se podía acceder, que era inaccesible, se formó de una lectura persuasiva que es de la estructura económica y social. En las ciencias sociales, la historia comenzó a cambiar de tema, de contenido. Y conforme va la investigación histórica, se ensució, se contaminó de crisis, ciclos, coyunturas y también así como transformaciones económicas, demográficas, sociales y políticas. Los historiadores se apropiaron de las técnicas cuantitativas y con esos utensilios reconstruyeron. Bajo la influencia de las ciencias sociales, la historia empezó a cambiar de rostro y de contenido. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues quiere decir que las ciencias sociales, las cuales son como que las raíces o las ciencias encargadas de estudiar la realidad y el comportamiento de asentamientos o grupos humanos,
dichas ramificaciones empezaron a tener cierta influencia en lo que son los contenidos de la historia y qué es lo que se iba estudiando. Básicamente la política, lo que es la economía, la sociología y la geografía fueron algunas ramificaciones de las ciencias sociales que fueron como que cambiando un poco lo que es el rostro o lo que nosotros realmente pensábamos de lo que era la historia, y fue variando poco a poco el contenido de lo que se estudiaba, el cómo los asentamientos humanos utilizaban recursos o cómo manejaban pues políticamente y económicamente ciertas situaciones. Igual lo que se fue estudiando fueron el cómo se desarrollaron las situaciones y cuáles fueron las consecuencias de tales actos que se hicieron, los cuales vendrían siendo como que el contenido de la historia o lo que se iba estudiando. Entonces fueron como que ciertas influencias que las ciencias sociales fueron implementando en lo que es en sí la historia. De eso viene siendo como que la modificación que se fue tomando. Entonces por eso se dice que las ciencias sociales influenciaron para cambiar el rostro y el contenido de la historia, no en su totalidad. Sin embargo, sí se dieron ciertos cambios. Como bien pude decir, se dieron cambios en los estudios de las acciones y las consecuencias que los grupos tenían, ya sea política, económica o socialmente. Esto podría ser estudiado ya sea multidisciplinariamente o individualmente, ya sea esto por clase social. Como se ha mencionado en clases anteriores, la historia nos ayuda a comprender hechos que sucedieron en el pasado, pero esta no solo se enfocaba en nuestra historia pasada, sino que después de un viraje que dio esta asignatura, además de incluir temas y sujetos antes ignorados, le otorgó atención especial a las minorías étnicas, a las mujeres y a los sectores populares. Condujo a la aparición de nuevas formas narrativas y explicación histórica. Esto quiere decir que la historia dejó de ser solo una parte para que nosotros podamos comprender el tema de nuestra historia o de nuestro pasado, sino que también nos brindaba esas herramientas para que nosotros podamos explicar lo que esta asignatura quería transmitirnos. Pero ahí no es todo, puesto que también se incluyó el estudio del clima y la naturaleza, el análisis de la religión, culturas y los mitos, el desarrollo urbano, los sistemas educativos y alimentarios, así como también el cuerpo y la locura, entre otros. Con estos cambios que se hizo, fue aún más notorio la amplificación, multiplicación y riquezas de los estudios históricos, mismos que hasta el día de hoy aún siguen dejando huella. Esto quiere decir que la historia, después de amplificar fronteras, no solo se veía como una asignatura enfocada en el pasado o en el paso del ser humano, sino que también veía como objeto de estudio al humano y a su contexto que lo rodeaba, mismo que nos permite tener aún más esa comprensión de la evolución que hemos tenido durante la primera existencia del ser humano hasta la vida actual. Como siguiente punto está la investigación histórica. ¿Quiénes son los encargados de hacer esto? Las personas que son los historiadores, en el cual se basan en épocas que sobresalieron del país, en donde marcaron un antes y un después. Por ejemplo, podemos decir los problemas territoriales, en donde habían países que peleaban en sí en busca de un territorio, en busca también de recursos naturales, una mejor economía, con el objetivo de ampliar su territorio. De igual manera, durante todo esto que sucedía, siempre había pues un país que ganaba y el otro perdía. Sin embargo, con el paso de los años, este país se fue fortaleciendo y se fue incrementando tanto recursos, tanto habitantes, etc. Y a través de las investigaciones que hacían estos historiadores,
se podían dar cuenta de que el país poco a poco se iba fortaleciendo, donde tenía una mejor condición de vida, en donde podía mejorar la economía, darles unas condiciones de vida buenas a la sociedad, cumpliendo con sus necesidades básicas. También la investigación busca reconstruir el pasado de manera más objetiva y exacta posible, en donde se recolecta ciertas evidencias, en donde nosotros como personas podamos hacer nuestras hipótesis y conclusiones sobre los sucesos que se dieron. La cercanía de la historia con las ciencias sociales son aquellas ramas de la ciencia que estudian a la sociedad y al comportamiento humano. Entonces, gracias a que estudiaron toda la sociedad y no a, por ejemplo, niveles económicos, fue aquello que le dio el impulso o el motor de que se cambiara o, como dice ahí, transformara la escritura y el sentido de la historiografía. La historiografía es aquella que interpreta o analiza la forma en la que ocurre la historia, y esta fue transformándose debido a las ciencias sociales, ya que las ciencias sociales empezaron a agarrar a lo que eran los pueblos sin historia o pueblos que no tenían una clase tan alta como para aparecer en la historia antigua. Una de las propuestas fue abrir la historia a los pueblos que podrían quedar fuera si solo se aplicaban los métodos generalizadores y eludizar las causas históricas al nivel de los pequeños lugares donde se desarrollaba la mayor parte de la vida. ¿Qué nos da a entender con esto? Que la historia se empezaba a extender a todos los pueblos. Todos tenían el derecho de conocer la historia del cual provienen. Como bien dice la frase, el que no conoce su historia está destinado o está condenado a repetirla. Es por eso que la historia como tal nos permite conocer el pasado para entender el presente en el que vivimos y con ello podamos construir nuestro futuro. Es por eso que una de las razones importantes para estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Es por eso que la historia tiene que conocerse, es por eso que la historia ya en tiempos modernos se da a conocer. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay gobiernos que modifican parte de la historia para dejarnos solo lo bueno, escondiendo lo malo. Es por eso que debemos generar conocimiento, debemos generar en nosotros mismos la capacidad de investigación para no solamente quedarnos con lo que el gobierno nos dice, sino poder investigar y adentrarnos más en el mundo de la historia y así llegar a las verdades que tal vez nos escondan. Es por eso que en esta parte la historia se extiende y al extenderse nosotros debemos darla a conocer. El historiador inglés Peter Burke comentaba que en la última generación el universo de los historiadores se ha expandido a un ritmo vertiginoso. Esto quiere decir que aparecieron nuevos temas para investigar. Estos a su vez estimularon la aparición de nuevos métodos de investigación y de nuevas preguntas sobre el pasado. En contraste con la revista francesa Les Annales o la iglesia Past and Present, concentradas en la época medieval y moderna, en donde la revista alemana se interesó en las interrelaciones entre la política y la sociedad. En estos estudios se aplicaron métodos cuantitativos mediados por la tradición del marxismo alemán y la influencia de Max Weber.